Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre la arquitectura y el urbanismo de la colonia Hipódromo de la Condesa. Soy Abdón y hoy me acompañan mis compañeros Iván, Luis y Dafne. Somos estudiantes de arquitectura en la Universidad del Valle de México, cursando el quinto semestre y estamos llevando la materia de Análisis Crítico Histórico de la Arquitectura 2. Vamos a empezar presentándonos para que nos conozcamos un poco. Como mencioné, mi nombre es Abdón. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. La arquitectura siempre ha sido mi pasión y esta materia nos ha permitido explorar la historia y el desarrollo de la arquitectura de una manera muy profunda. Me encanta cómo podemos ver la evolución de los estilos arquitectónicos y cómo estos reflejan los cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo. Ahora le paso la palabra a mis compañeros para que se presenten. Hola a todos, soy Iván. Al igual que Abdón, estoy en el quinto cuatrimestre de la carrera de arquitectura en la UVM. La arquitectura para mí es una forma de arte que combina creatividad y funcionalidad. En esta materia, análisis crítico de la historia de la arquitectura 2, hemos aprendido a apreciar cómo los edificios no solo son estructuras físicas, sino también reflejos de las sociedades de las que lo construyeron. Estoy muy emocionado de compartir con ustedes lo que hemos descubierto en este proyecto. Ahora le paso la palabra a Luis. Hola, soy Luis. Estoy muy contento de estar aquí con mis compañeros para hablar sobre nuestro proyecto. La arquitectura siempre me ha fascinado porque es una disciplina que abarca tanto la técnica como la estética. En esta materia hemos tenido la oportunidad de analizar cómo la historia y la cultura influyen en el diseño arquitectónico. Es increíble ver cómo cada edificio cuenta una historia y cómo estos relatos se entrelazan para formar el tejido urbano de la ciudad. Ahora, Dafne, cuéntanos un poco sobre ti. Hola a todos, soy Dafne. Estoy muy emocionada de participar en este podcast con mis compañeros. La arquitectura es una pasión que me permite combinar mi amor por el arte y la historia con la creación de espacios funcionales y estéticamente agradables. En esta materia hemos explorado cómo los diferentes estilos arquitectónicos reflejan las necesidades y aspiraciones de las sociedades que los construyen. Estoy ansiosa por compartir nuestras observaciones y análisis con ustedes. Gracias, Dafne. Ahora que ya nos conocen un poco mejor, vamos a profundizar en nuestro proyecto. Como mencionamos, hemos estado trabajando en un análisis detallado de la colonia Hipódromo de la Condesa, explorando su evolución arquitectónica y urbana. Vamos a discutir cómo conviven los diferentes estilos arquitectónicos en la colonia y cómo estos reflejan las dinámicas sociales y culturales de sus habitantes. Empecemos. Antes de entrar en detalles, quiero darles una breve descripción del trabajo del que vamos a hablar el día de hoy. Se trata de nuestro proyecto integrador, etapa número 3, titulado Actividad 8, Proyecto Integrador, realizado para la materia de Análisis Crítico de la Arquitectura 2 en la Universidad del Valle de México. Hola a todos, estoy emocionado por compartir todo lo que hemos aprendido en este proyecto. Yo también. Hay mucho que discutir sobre cómo conviven los diferentes estilos arquitectónicos en la colonia. Y no podemos olvidar el papel de las personas que habitan estos espacios. ¡Vamos a ello! Nuestro proyecto se centra en la colonia Hipódromo de la Condesa, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Esta colonia es un claro ejemplo de cómo el proyecto moderno se materializó en el espacio urbano a través de la arquitectura y del urbanismo de su tiempo. Nacida en la primera mitad del siglo XX, la colonia surgió en el contexto de un crecimiento ordenado de la ciudad influenciado por paradigmas
como la ciudad jardín, la zonificación funcional y el urbanismo higienista. Así es, Abdón. La colonia Hipódromo tiene una historia fascinante que se remonta a la hacienda de la condesa de Miravalle, propiedad de María Magdalena Dávalos de Bracamontes y Orozco en el siglo XIX. Estos terrenos abarcaban áreas que incluían las actuales colonias Roma, Condesa, Hipódromo y parte de Tacubaya. En nuestro proyecto analizamos cómo la colonia Hipódromo pasó de ser un espacio planificado bajo los ideales modernistas a convertirse en un símbolo de la transformación urbana. La llegada de nuevos paradigmas, el proceso de gentrificación y la reconfiguración del espacio público reflejan el tránsito de la modernidad a la posmodernidad en la Ciudad de México. Exacto. Estos análisis nos permiten comprender cómo los principios del urbanismo moderno dieron forma a la ciudad y cómo estos mismos espacios han sido resignificados en la actualidad, adaptándose a las necesidades y dinámicas contemporáneas. Nuestro trabajo también presenta el análisis de 5 edificios de arquitectura moderna y otros 5 edificios de arquitectura posmoderna en la colonia Condesa. Los edificios modernos que analizamos son Condesa, Torre de Departamentos de la calle Veracruz número 79, Basurto, Edificio San Martín y los edificios postmodernos que incluyen Ámsterdam número 130, Alfonso Reyes número 58, Teotihuacán número 15, Alfonso Reyes número 200 y Icon Condesa. En cada análisis incluimos detalles como la ubicación, fotografías con características, el diseñador o creador, la historia del edificio y la colonia, el argumento de selección y croquis. Eso nos permitió tener una visión completa de cómo cada edificio contribuye al paisaje urbano de su propia colonia. Además, hicimos un podcast donde revisamos las etapas que han abordado y discutimos en torno a 2 ejes indivisibles, el espacio construido y la gente que lo usa. En este podcast exploramos cómo la colonia conjuga las muestras arquitectónicas de expresiones pasadas con las nuevas expresiones que quienes la habitan y la construyen han decidido edificar. También analizamos los aspectos socioculturales que observamos en cada expresión arquitectónica revisada y cómo estos se relacionan entre sí. El común denominador de toda expresión arquitectónica es el usuario, y profundizamos en las relaciones entre edificio y usuario. En resumen, nuestro proyecto integrador nos ha permitido explorar la evolución de la colonia Hipódromo de la Condesa desde sus orígenes hasta su estado actual. Hemos analizado cómo los principios del urbanismo moderno dieron forma a la colonia y cómo estos espacios han sido resignificados en la actualidad. Ahora vamos a discutir las etapas que hemos abordado en nuestro proyecto integrador, enfocándonos en 2 ejes principales: el espacio construido y la gente que lo usa. ¿Listos para empezar? Claro que sí, Abdón. Estoy emocionado por compartir todo lo que hemos aprendido. Yo también. Hay mucho que discutir sobre cómo conviven los diferentes estilos arquitectónicos en la colonia. Y no podemos olvidar el papel de las personas que habitan estos espacios. Vamos a ello. Empecemos hablando del espacio construido. La colonia Hipódromo de la Condesa es un lugar fascinante porque combina muestras arquitectónicas de diferentes épocas. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo conviven los edificios de viejos estilos con los más recientes? Bueno, Abdón, creo que hay una convivencia interesante en estos 2 estilos. Por ejemplo, tenemos edificios de arquitectura moderna, como el edificio Basurto, que fue diseñado por Francisco Serrano,
y edificios más contemporáneos como el icono de la Condesa. Sí, y aunque hay una mezcla de estilos, no creo que haya una tensión significativa entre ellos. De hecho, la diversidad arquitectónica es uno de los atractivos de la colonia. Los edificios modernos y posmodernos se integran bien con los más antiguos gracias a los elementos conectores como el uso de materiales similares y la escala de las construcciones. Estoy de acuerdo. Además, la planificación urbana, como la traza de la Avenida Ámsterdam y la integración de parques como el Parque de México, ayuda a crear una armonía visual y funcional en la colonia. Entonces, podemos decir que los ejemplos que hemos encontrado hasta ahora conviven en armonía. ¿Hay algún elemento conector formal o alguna relación de uso que los concilia? Definitivamente, la relación de uso es clave. Muchos de los edificios, sin importar su estilo, están diseñados para ser funcionales y adaptarse a las necesidades de sus habitantes, ya sea como residencias, oficinas o espacios comerciales. Además, la historia de la colonia juega un papel importante en esta convivencia. La colonia de Hipódromo de la Condesa tiene una rica historia que se remonta a la hacienda de la Condesa de Miravalle. Este trasfondo histórico se refleja en la arquitectura y en la manera en que los edificios antiguos y nuevos se complementan. Exacto, la Avenida Ámsterdam, por ejemplo, conserva el trazo oval del antiguo hipódromo y las glorietas dedicadas a las montañas mexicanas como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Son elementos distintivos que conectan el pasado con el presente. ¿Consideran ustedes que existe algún tipo de tensión entre estilos o expresiones arquitectónicas en esta colonia? En mi opinión, no hay ninguna tensión significativa. Más bien, hay una coexistencia armoniosa. Los edificios modernos y posmodernos respetan la escala y el carácter del barrio, lo que facilita su integración. Estoy de acuerdo, la diversidad de estilos arquitectónicos en la colonia es una muestra de su evolución y adaptación a las necesidades contemporáneas. Los edificios antiguos y nuevos se complementan y enriquecen mutuamente. Además, la planificación urbana y la zonificación funcional han ayudado a mantener un equilibrio entre los diferentes estilos. La integración de espacios verdes y la organización de las calles en torno a ejes centrales como la Avenida Ámsterdam contribuyen a esta armonía. Entonces, podemos concluir que los ejemplos que hemos encontrado conviven en armonía y que hay elementos conectores formales y relaciones de uso que los concilian. Ahora pasemos a hablar de la gente que usa estos espacios. Hablemos de los aspectos socioculturales que observamos en cada expresión arquitectónica revisada y cómo se relacionan entre sí. ¿Qué opinan ustedes sobre las diferencias entre los comportamientos y expresiones sociales de quienes usan un edificio moderno y uno posmoderno o premoderno? Es interesante ver cómo los edificios reflejan las necesidades y estilos de los habitantes. Por ejemplo, los edificios modernos como la torre de departamentos de la calle de Veracruz 79 introdujeron el concepto de loft living, que atrae a personas que buscan espacios abiertos y flexibles. Exacto, y en contraste, los edificios más antiguos, como el edificio Condesa, tienen una historia rica y han sido hogar de artistas y escritores, lo que les da un carácter cultural único. También hay diferencias en los comportamientos y expresiones sociales de quienes usan esos edificios. Los habitantes de edificios modernos tienden a ser más jóvenes y buscan comodidades contemporáneas, mientras que los edificios más antiguos valoran la historia y el patrimonio. Observan características sociales comunes entre las personas dependiendo del estilo arquitectónico que se habita, o existen diferencias.
Hay tanto similitudes como diferencias. Por un lado, todos los habitantes valoran la ubicación y la vibrante vida cultural de la colonia. Por otro lado, sus preferencias arquitectónicas pueden reflejar sus estilos de vida y valores personales. Y esto se va en cómo utilizan los edificios. Los espacios modernos pueden ser más funcionales para oficinas y residencias contemporáneas, mientras que los edificios históricos pueden albergar galerías de arte o cafés que atraen a un público diferente. Los intereses y actividades de los habitantes también varían. La colonia es conocida por su vida nocturna, sus restaurantes y su vida artística, lo que se refleja en los estilos de los edificios donde viven y donde se trabaja. ¿Cómo y para qué se utilizan los edificios dependiendo del estilo al que pertenezcan? ¿Existe alguna diferencia particular en ello? Sí, definitivamente hay diferencias. Los edificios modernos como el Icon Condesa están diseñados para ser funcionales y eficientes, con espacios abiertos y materiales contemporáneos. Estos edificios suelen ser utilizados como oficinas, residencias de lujo y espacios comerciales. En contraste, los edificios más antiguos, como el edificio Basurto, tienen una distribución más tradicional y están diseñadas para maximizar la entrada de la luz natural. Estos edificios suelen ser utilizados como residencias y espacios culturales. Además, los edificios históricos, como el edificio de la Condesa, tienen un valor patrimonial y cultural que los hace atractivos para artistas y creadores. Esos edificios suelen albergar galerías de arte, estudios y cafés que atraen un poco el público diverso. ¿Cuáles son los intereses, actividades y estilos de vida de los habitantes de la colonia? ¿Encuentran ustedes relación entre esto y los estilos de los edificios donde normalmente laboran, viven o se divierten? Los habitantes de la colonia Hipódromo de la Condesa tienen una vida cultural y social muy activa. La colonia es conocida por sus restaurantes, bares, galerías de arte y espacios culturales, lo que refleja los intereses y actividades de sus habitantes. Sí, y esto se va en los estilos de los edificios. Los edificios modernos y posmodernos están diseñados para ser funcionales y adaptarse a las necesidades contemporáneas, mientras que los edificios históricos tienen un carácter cultural y patrimonial que atrae a un público diverso. Además, la planificación urbana y la zonificación funcional ha ayudado a mantener un equilibrio entre los diferentes estilos arquitectónicos y las necesidades de los habitantes. La integración de espacios verdes y la organización de las calles en torno a ejes centrales como las avenidas Ámsterdam contribuye a esa armonía. En resumen, la colonia Hipódromo de la Condesa es un ejemplo fascinante de cómo diferentes estilos arquitectónicos pueden coexistir y complementarse entre sí. La relación entre el espacio construido y la gente que los usa es compleja y rica en diferentes matices. ¿Alguna reflexión al final ya para terminar? Solo que es importante seguir valorando y preservando esta diversidad arquitectónica, ya que es parte de lo que hace única a una colonia. Y recordar que la arquitectura no es solo sobre edificios, sino sobre las personas que los habitan y cómo estos espacios influyen en sus vidas. Exactamente, la arquitectura y la comunidad están intrínsecamente ligadas, y eso es lo que hace que estudiar estos espacios sea tan interesante. Gracias a todos por escuchar nuestro podcast. Esperamos que hayan disfrutado de esta discusión tanto como nosotros. Hasta la próxima.